Hola, buenas a todos. Estamos en una nueva edición de Foro Lucense en su versión diario del confinamiento. Hoy tenemos de invitados a periodistas. Si normalmente no me entero de mucho de lo que ocurre aquí cuando hablamos de economía, cuando hablamos de cine o cuando hablamos de trabajo, de ERTES, hoy estoy un poco en mi salsa porque aparte de compañeros, todos los que tenemos con nosotros hoy son amigos. Os voy presentando. Eh, Aquí encima, Paloma Bejón, excompañera del Progreso y actual de la Facultad de Periodismo de Madrid. A Hola, su. buenas noches. Hola, buenas noches. A su derecha, las pantallas, este lo conocéis perfectamente, Genaro Castro, periodista de Pol, uno de los más destacados periodistas lucenses en la diáspora. A la izquierda, David Lombao, nueva generación de periodistas de Praza.gal, de los periodistas 2.0, de estos que nos vienen empujando fuerte por detrás. Abajo, a la izquierda, José Luis Ramudo, Cadena COPE, Agencia F, colaborador habitual de este programa. Y el que queda, Marcos Méndez. Marcos Méndez es un periodista atípico. Hoy ya no es periodista, hoy es profesor, pero es un auténtico trotamundos. Es un periodista de esos de raza que a lo mejor por eso precisamente ahora no es periodista ya. Bien, vamos a hablar de este lío que hay con la prensa, con las televisiones y con el coronavirus. Hay mucho de lo que hablar, tenemos un guión básico para seguir. Vamos a intentar ser breves, aunque para los periodistas esto ya se sabe. Y entonces, primero, un guión que teníamos un poco preparado. Tenemos un aluvión de información televisiva, sobre todo. Cualquier programa por la mañana, por la tarde, a mediodía, los informativos, todo es coronavirus. Para alguien que está confinado y para alguien que pasa todo el día en su casa, este aluvión informativo es bueno o es malo. Ramudo, por ejemplo, abre ahí el fuego. Bueno, introducir esto en castelán, pero podedes usar cada quen a idioma que prefirades. Ramu, dalle. Vale, eu creo que non é malo, necesariamente non é malo, nin tampouco é necesariamente bon, non? Eu creo que a información é necesaria, neste momento hai a información que demanda a xente e a xente está preocupada, quizás si hai un sobreexceso de información, pero iso tamén eu creo que ven marcado pola propia axenda dos medios de comunicación, e que o mundo está paralizado. Non hai outro tipo de noticias, non proliferan outro tipo de noticias como en circunstancias normais, a política está, bueno, salvo no ámbito nacional no que se refire ao Congreso, a política local ata hai apenas uns días estaba prácticamente paralizada, non hai actividade na maioría das empresas, e entonces prácticamente toda a información que podemos ofrecer, salvo os sucesos, xira en torno ao coronavirus. Eu creo que hai interese. Ben é certo que nesta situación de confinamento eu creo que hai unha sobreinformación, pero bueno, eu creo que ben marcada polas propias circunstancias, non? Por seguir a orde, David, por arriba, facemos así un arco. David, contanos. Sí, eu Que creo que opinas ti disto? unha parte aí concordo plenamente o que comentaba Ramudo. Creo que hai demanda, moita demanda de información. Que traballamos en digital vémolo moi ben, para que vos fagades unha idea, nas dúas primeiras semanas de estado de alarma estivemos a diario en niveis de audiencia propios dunha noite electoral, por exemplo. É dicir, hai moita demanda de información en días que fomos absolutamente monotemáticos, os que non falamos de ninguna outra cousa. Eu creo que eso por unha parte non ten nada negativo, pero que hai outro elemento que sí que nos ten que facer reflexionar como profesión. Primeiro, estamos falando de algo terriblemente complexo, penso, por exemplo, nos datos, eu creo que todo o mundo que estamos informando sobre este asunto tivemos que ir aprendendo a marchas forzadas a traballar con conceptos cos que non estamos habituados, é dicir, eu fago crónica parlamentaria e dende hai dous meses estou falando de positivos activos, de infeccións resoltas, de probas PCR, etc. Despois está a cuestión dos datos, que tamén é moi complexo e que foi cambiando, os propios gobernos, tanto a Xunta como o goberno central, foron cambiando, non? Tamén porque sabían máis do que estaba pasando. E despois creo que durante todos estes 2 meses, non todo o mundo, pero sí que é certo que en algúns formatos, sobre todo en algúns formatos televisivos, se abusou da apelación á emotividade nun momento no que, efectivamente, como comentabas, Manel,
está coa tele plena todo un tempo prendida, que quere saber o que está pasando e que creo que temos que actuar máis que nunca como filtro do que está sucedendo e non como fonte de alarma. E eu creo que a todos nos pasou. Durante estes días houve moita xente que a mí me ten comentado, mira, é que tiven que apagar a tele porque non era capaz de soportala. E eu mesmo notei que me provocaba ansiedade de algúns relatos do que estaba pasando, non? E estamos acostumados, somos xornalistas, co cal creo que esa sobreabundancia, por rematar, non é mala nin boa per se, pero creo que ir ás tripas nun momento tan crítico como este dá moita audiencia, dá moitos clics, evidentemente, pero di pouco da nosa responsabilidade como informadores, non? Seguindo o arco por arriba, entramos na ala madrileña, na ala da fase cero, Paloma e despois Genaro. Ya. Yo creo que si bien los primeros días de la pandemia todo el mundo estaba encerrado en casa y muy pendiente de las noticias, de lo que pasaba, de cómo se iba a desarrollar nuestra vida, ¿no? Había tanta incertidumbre que los medios nos convertimos en el único punto en el que se arrojaba algo de luz sobre todo esto que estaba pasando, pero yo creo que, y así lo dicen todos los datos de tráfico online, cada vez, cada semana respecto al anterior está cayendo un 20 y tantos % el interés en estos temas, ¿no? Es que se han llegado a producir hasta 80.000 impactos y noticias diarias entre todos los medios sobre el coronavirus, ¿no? Yo creo que la gente empieza a estar un poco harto y que aquí los periodistas tenemos un problema, ¿no? Igual que muchas veces también nos centramos en información política y quizás el interés en la calle no está tanto en esa información política, ahora la gente ya necesita que haya vida más allá del coronavirus, ¿no? Y yo creo que el problema es que los periodistas no podemos ofrecerla porque efectivamente estamos limitados por el teletrabajo y por lo que está sucediendo, ¿no? Si no hay actividad en ningún sitio, poco podemos contar que no sea coronavirus. Pero yo creo que ahora la gente sí que demanda otra cosa. Y respecto a, de hecho, el tráfico de series, de eventos culturales ha subido también un montón porque la gente ya no quiere estar, esas ruedas de prensa, ¿no? De 12 horas de Fernando Simón por la mañana, que enlazaba la rueda de prensa de la mañana con la de la tarde, ¿no? Y entonces había un momento que decías, este señor es como mi padre, ¿no? Le paso más horas con él que con mi familia, ¿no? Le tenías a cualquier momento puesto, ha llegado a cansar. Sobre cómo estamos informando, eso es un debate muy grande, ¿no? Muy grande y además yo creo que inacabado y además no es de ahora, no es de esta pandemia y no es de este momento, ¿no? Siempre ha ocurrido en los grandes acontecimientos, ¿no? Yo recuerdo este debate perfectamente cuando el 11M, recuerdo este debate cuando el 11S, en todos los momentos en los que los periodistas hemos sido absolutamente esenciales y había una gran demanda de información, se ha criticado, cómo hemos hecho esa información, si se ha ido yendo al sensacionalismo, esas imágenes de los ataúdes, esas imágenes de muertos. Esto es una cuestión muy difícil, ¿no? Yo pude vivir el 11M en persona. Yo a las 7:30 de la mañana me tocó irme a Atocha a cubrir para el periódico en el que trabajaba ese atentado. Y yo ahora cuando releo las crónicas que yo misma escribí, que escribimos todos en aquel momento, efectivamente las veo como con desgarro, ¿no? Me parece demasiado crudo lo que escribí, lo que escribimos todos en aquel momento. Pero yo defiendo una cosa, el periodismo es verdad, el periodismo es contar eso que vemos y contar cómo lo vemos, ¿no? Y aquellos días era tal el desgarro y la tragedia que tú estabas viviendo, porque hablaras con quien hablaras, solo veías a gente buscando a familiares deambulando por Atocha, a sanitarios y gente del SAMUR y de la Guardia Civil que salía totalmente destrozada. Y eso era lo que contabas porque era lo que a ti te transmitían. ¿Y qué estamos contando del coronavirus? Pues lo que nos transmiten, porque el periodismo es verdad. Espera, Paloma, que te nos estás adelantando a los acontecimientos. Luego, es que me parece muy interesante este tema que estás diciendo, pero es que quiero hablar de las portadas del mundo, pero ese es el siguiente paso. Y creo que Genaro está deseando defender el contenido televisivo, ¿o me equivoco, Genaro? Sí, bueno, boas noites a todos. Como non domino o galego, domino yo, pero non demasiado ben, voume a dirigir aos espectadores en castelán, se me permitís, ou chapurreo
digamos, o gallego e o castellano e vamos tirando. Vamos a ver, eu creo que hai que distinguir entre lo que es la demanda social de la información del coronavirus, que sostuvo un interés y una intensidad fundamental en los primeros 15 días, y lo que es la agenda de comunicación gubernamental. Todos hemos visto cómo a lo largo de todo el día en la televisión, fundamentalmente, puesto que esto ha sido fundamentalmente una crisis gestionada desde la televisión, todas las horas de audiencia máxima estaban copadas por ruedas de prensa de uniformados, de expertos o de políticos. Por lo tanto, lo que sí ha habido ha sido una sobreexposición de información que en los primeros 15 días sí tuvo un interés social porque los españoles estábamos recluidos en casa, confinados, y queríamos saber qué estaba pasando. A partir de esos 15 días la gente empieza a demandar entretenimiento y a demandar un poquito de rebaja de intensidad para salir de ese estrés al que está sometido en el encierro de su casa. Lo que ha pasado después, por eso ha ido bajando la audiencia, es que la gente ha perdido el interés, puesto que durante demasiadas veces, a todas horas, en la televisión nos estaban haciendo más que información, propaganda. Y esa propaganda es lo que ha deteriorado la gestión del coronavirus. Yo creo que eso es lo que quiero decir principalmente, y después ya entraremos en lo del tema de la ética. Yo creo que el tratamiento en general ha sido bastante bueno. Hemos visto muy pocos féretros. Después hablamos de la portada del Mundo, pero también el periodismo es la verdad y la realidad. Y si eso no está ahí, defraudamos a la audiencia, ¿no? Es evidente, sí. No sé si tenemos a Marcos. Marcos está en Lanzarote ahora mismo. Entonces, no sé si Lanzarote nos recibe. No nos recibe Lanzarote. Bueno, lo vamos a dejar para la siguiente entrada. Ramudo, o debate das portadas do Mundo entre compañeiros, incluso do noso xornal ou de compañeiros periodistas, a verdade é que foi moi interesante. Son portadas desgarradoras, obviamente, non sei se poden estar xustificadas ou non. Que opinión? A ver, eu falei con moita xente, e incluso dentro do meu propio medio de comunicación hai diferentes opinións, depende de con quen fales, cada un ten a súa forma de velo. Eu, dentro do meu punto de vista, creo que non é necesaria. Non é necesaria porque, efectivamente, eu creo que, non digo banalizar porque non é a palabra, pero tampouco é necesaria esa exhibición do dolor. Efectivamente, temos os datos de mortos, sabemos que hai miles de mortos, sabemos que esta pandemia provocou pois moito dor nas familias, está a provocar ainda moita dor, porque xa non é só a xente que morre por culpa do coronavirus, son os familiares que quedan, son as persoas que se están arruinando agora como consecuencia deste estado de alarma prolongado e a falta de ingresos. Todo o mundo sabe o que isto provoca. Eu creo que poñer féretros nunha portada ou amosar a crudeza dun cadáver pois morto por unha enfermidade, neste caso por unha pandemia, eu non creo que aporte nada especialmente interesante o que é a información en sí mesma. Nada que nos enseñan, pois o que comentábamos antes, as tripas, a ir a non sei, a buscar o sentimento máis a flor de pel da xente, pero eu creo que informativamente non é necesario. Efectivamente, pois xa digo, hai xente que opina totalmente o contrario, cree que sí, porque creen que pois pode aportar unha carga emotiva que tamén vai vinculada neste caso a pandemia, pero eu creo que non é necesario, certamente. David, a min cústame moderar sin opinar, porque claro, eu estou de acordo eu estou de acordo na portada dos féretros. Me parece que ao mellor sí que hai unha imaxe que se debe dar e unha realidade que se debe coñecer, pero non nado señor morto. Efectivamente. Esa sí que me parece un pouco innecesaria.
Eu creo, se me permite, simplemente por comentando. apostillar, simplemente precisar, eu me refería á portada do señor Morton na súa cama, non me refería dos féretros, efectivamente dos féretros é unha imaxe dura, pero eu creo que ten outra connotación, non? O que fai efectivamente é dar unha imaxe, unha mostra da dimensión da pandemia, que todos nos podemos facer unha idea, non? Pero ver os féretros, efectivamente, pois nos fai sentir a máis presente. Eu me refería a outra portada, concretamente. Espera un segundín, David, que creo que temos a Marcos para que nos dé esta introducción e despois seguimos por aí, porque nos quedaba pendente este asunto do aluvión informativo nos medios. Marcos, ahora que te reconectamos, Eu contanos. non me movín daqui, pero é unha cuestión das condicións. Eu xuro vos que levo aquí sentado todo o tempo. E sinto moito, non sei realmente, vou darvos a miña opinión porque non vos escoitei, non sei o que estades dicindo. Sei que dixeches ao principio que opinábamos de se había, aí foi onde vos perdín, cando me presentaches, corrixoche unha cousa, sigo sendo xornalista, sexa profesor, e creo que sí hai un exceso de información no sentido de que non nos dá tempo a contextualizar. A xente reclama moitísima información, a xente está na casa pedindo imaxes, información, non temos, é un problema que nos pasa sempre os xornalistas, non temos tempo a contextualizar ben os datos, a información, e iso é un problema. Oí unha Paloma que falaba algo do 11M, de como se traballaba entonces, e agora estamos pasando algo igual. Eu, que por unha investigación para a miña tese, estiven analizando como se tratou a última pandemia do VIH nos 30 primeiros anos da pandemia. Claro, cando en 2015 te analizas como se falaba do VIH en 1985 en informe semanal en Televisión Española, que era o que eu analizaba, botabas as mãos á cabeza, non? Das cousas que dicían, coñecemento científico que xa tiñamos, dabaste conta das auténticas barbaridades que se dicían, pero que naquele momento era o que se sabía. E eu creo que hoxe estamos pasando dentro de un ano ou dous, cando coñezamos moito máis do que estamos falando, porque non é que nós non saibamos, non somos xornalistas, non somos virólogos, nin epidemiólogos, en la que moita xente confía en nós, nese sentido, non somos epidemiólogos, pero que ni sequera eles saben a que se están enfrentando. Entón, si as fontes non saben ben o que pasa, e nós que somos os que temos que transmitir o que está pasando, só nos podemos fiar das fontes, a comunicación falla. Quer dicir, a verdade se encima están nos exixindo programas de 8 horas casi diarias, dando datos, dando información, pois todo iso é unha bola de neve que ao final Lanzarote está moi lonxe. David, andábamos coas portadas. Sí, coas portadas. Pois eu concordo co que comentabades vos antes. Eu creo que houve dúas imaxes, non, que foron de gran impacto nesta pandemia. Un foi o dos ataúdes no Palacio de Hielo de Madrid e outro, pois, o dunha persoa. Eu creo que se poñemos a fronteira na intimidade das persoas e na dignidade das persoas, eu creo que nos pode guiar ese debate con independencia, e creo que tamén isto é importante, do contexto político desas, que sería posiblemente outro debate diferente, non? A imaxe dos ataúdes, hai nun momento de forte enfrontamento da Comunidade de Madrid e o Goberno Central. Pero, en todo caso, quitando ese contexto, creo que a imaxe dos ataúdes é moi dura, pero respeta, eu creo, plenamente a intimidade das persoas e é unha imaxe moi potente para transmitir o que estaba sucedendo nese momento, que había un crecemento exponencial dos falecementos por unha pandemia de que sabíamos moi pouco. Daquela, eu creo que desde o punto de vista xornalístico, insisto, con independencia do contexto político, non lle vexo un maior problema, en canto, por exemplo, non estábamos identificando as persoas. Hubo unha protección aí da intimidade, insisto, fora do contexto político. Cuestión diferente é que pasemos por riba da dignidade dunha persoa que polo seu estado de saúde ou porque acaba de falecer por razóns obvias non se pode defender e a utilicemos como arma revoladiza desde un medio de comunicación, desde a portada do medio de comunicación, non para informar, porque non lle achegamos nada ao lector co caso particular dunha persoa en concreto. Todo o contrario desde o punto de vista do que si sucedía coa imaxe das ataúdes, porque o que estaba sucedendo era que estábamos ante unha cifra exponencial de vítimas mortais que quedaba perfectamente reflectida nesa imaxe, por dura que fose, que fora, pero que a situación é dura, non? Paloma.
Sí, eu estou totalmente de acordo en que as dúas imaxes son diferentes, no? A de o enfermo e a de o dos ataúdes, pero se lembrades todos, a imaxe dos ataúdes da portada do Mundo foi moi criticada pola profesión, moitísimo. Realmente non era unha imaxe na que se atentara contra a intimidade de ninguna persona concreta, sino simplemente, o como decía David, era en un momento político en el que parecía que se quería, bueno, pues utilizar. Eu penso sempre que os xornalistas non debemos entrar en eses intres políticos, no? En si convén ou non convén nese momento sacar o que sacamos. Temos que guiarnos por los criterios únicamente profesionais, no? Eu penso que unha imaxe de esos féretros en IFEMA, creo, no, en IFEMA no, me parece que era un tanatorio de aquí de Madrid, sí que reflexa moi ben o que estaba pasando, ¿no? Porque nas nosas casas, metidos, encerrados, cada un sabía que o abuelo de non sei quen estaba enfermo, que tamén morrera o veciño, pero ver toda esa imaxen creo que foi dar unha información sobre o alcance da tragedia. Sei que moita xente, isto debatín con moitísimos compañeros de profesión, non están de acordo con isto, pero eu creo que nós temos que extrapolar a utilización política que fan das nosas informacións co feito de informar. E eu creo que ver o alcance desa tragedia resumido en aquella imaxe de féretros interminables, a mí me parece que é unha información que debía darse, non? Tes galego de Vallecas, pero é loable, Paloma. Que estás aí, moi ben, moi ben. Fai 25 anos que non falaba galego. Non Xa é fácil 25. lembrarlo. Claro, porque eu marchei de Lugo no ano 95, no, 99. Entón, Onde estou vai? aquí. Eu me lancei Moi porque ben. Genaro dijo que podíamos hacer unha mezcla. E dije, pues vou. Moi ben. Moi ben, moi ben. Genaro, dinos ti desas Envido. portadas, que dis? Que dis desas portadas, Genaro? Pois tereime que pasar o galego, porque senón como vai a quedar un de Pol de Mosteiro ante Paloma que de Madrid falando galego con tanta perfección. Entonces, Bueno. aparte das bromas, eu creo que debemos distinguir entre a información e o mensaxe editorial. A portada e as portadas do Mundo, tanto unha como a outra, pero sobre todo a dos féretros, era unha resposta editorial ao cerrojazo político que se estaba facendo do asunto dos féretros. E aunque o Palacio de Hielo de Madrid é un recinto custodiado polo Ayuntamiento e pola comunidade, realmente a única imagen que se viu deso foi a que enseñou o Mundo. Os demais féretros que se viron en España eran imágenes dun tanatorio probablemente vacíos de Barcelona. Eran féretros, non está comprobado, polo menos eu non teño a certeza de que foran féretros con persoas mortas por coronavirus. Simplemente foi a escenificación ou a resposta, digamos, televisiva á portada do Mundo. Para min, tanto a portada da persona, eu non sei se é unha persona morta ou unha persona enferma, que estaba sendo cuidada naquele momento porque aparecía na imagen outra persona, daba a impresión que tamén tiña que ver co tema das residencias de ancianos e, polo tanto, tamén tiña un mensaje editorial ante unha situación moi crítica que foi o tema das residencias de ancianos en toda España, pero sobre todo aquí en Madrid. En definitiva, eu defendo as dúas portadas en tanto en cuanto, bueno, pois aquí hai outros periódicos que non as enseñaron, pero que sí levaron en portada as fosas de Brasil ou outros féretros de outros países, sin embargo non enseñaron as de aquí. Por lo tanto, eu creo que esos periódicos independientes da mañá ou da tarde pois deberían tomar referencia do Mundo e non por hacer unha cobertura política
nun momento determinado, en unha circunstancia moi crítica para a sociedade española, ocultalas. Marcos, que ahora creo que ahora estás por aí. Como ves esto das portadas estas que tuveron tanta trascendencia? Outra cousa que me parece moi importante, que creo que me gustaría que me derades a vosa opinión. Hai moitos minutos de televisión para certos políticos. Hai moitos minutos de televisión para Pedro Sánchez, no ámbito galego hai moitos minutos de televisión para Feijóo, que agora temos unhas eleccións. O cambio de imaxe, o sea, a participación dos políticos, a presenza dos políticos tan constante nos medios, se medianamente o están facendo ben, pode ser moi decisiva, non? Seguimos nesta orde, Ramo. Bueno, a ver, levamos tantas roldas de prensa tan largas, tantas comparecencias públicas, que xa me costa lembrar cales foron as primeiras a situación na que estamos agora. Ben, eu creo que nun primeiro momento si era importante a comparecencia dos políticos porque había moitísima incertidume, a xente estaba confinada nas súas casas, tiña medo, non sabía o que pasaba. Efectivamente, estamos vendo día a día que a información fluye tamén casi en tempo real, non? Estamos aprendendo todos como funciona o coronavirus, como protexernos do coronavirus, as consecuencias que cada día provoca o coronavirus e tamén, incluso agora vemos que tamén os efectos secundarios ou as posibilidades de rebrotes, non? Desde ese punto de vista, eu creo que é importante que os políticos comparezcan, que os políticos efectivamente den explicacións, que lle digan á xente en que están traballando, que van a facer, pero tamén é certo que eu, sinceramente, vin algunha comparecencia de prensa, as primeiras do presidente son excesivamente largas, farragosas, demasiado edulcoradas, demasiados chamamentos aos sentimentos, cando eu creo que, sinceramente, nunha situación como esta, a comunicación ten que ser áxil, ten que ser directa, ten que ser concreta, se ten que informar a xente, pero non se ten que, por decirlo de algún xeito, non sei se a palabra é adoctrinar, pero si, dende logo, o que non se pode facer é mezclar todo e facer unha especie de discurso político a través da información relativa ao coronavirus. Creo que nese aspecto sí que se pode mellorar, se debía mellorar, porque a xente o que demandaba nos momentos máis complicados da pandemia, nos momentos nos que realmente estaba preocupada, era información veraz, información exacta. E vemos que despois de comparecencias de horas, a xente non saía coas cousas claras, entonces algo se estaba facendo moi mal. Non sei se temos a Marcos Xustiño. Estábamos falando, sí, te nos desconectas, a veces estás, a veces non. A túa opinión? Non me gustou ningunha das dúas, pero se tivera que publicar a do Palacio de Hielo, sí que creo que era informativamente relevante. Desde logo a outra non, pero é unha opinión personal. No tema dos políticos, que eu estaba escoitando a Ramudo, non vos vía, pero estaba escoitando a Ramudo falar das roldas de prensa eternas do presidente e de moitos outros políticos. Eu o que voto en falta un pouco, bueno, coincido que creo que os os que están gobernando, o que nos teñen que dar son os datos e a información pura e dura e deixarse de cousas de ir máis ao corazón. E voto en falta os políticos de verdade, en todos os ámbitos, de todos os partidos. Morreu outro día Julián Guita, poderíase coincidir con el ou non, pero era auténtico. Hoxe en día, cando ollo falar os políticos, non os ollo a eles, ollo os asesores. Os asesores que están pendentes da opinión pública, de Twitter, de por onde vai esta idea outra, e non estou escoitando o que eu quero escoitar, que o político en cuestión, e o que el me ten que dicir. E creo que isto se acentuou moitísimo coa crise que estamos vivindo, coa crise do coronavirus, que están moito máis pendentes dun discurso artificial, creado nas redes, creado en Twitter, que de transmitirnos o que realmente nos teñen que transmitir. David, andábamos ca presenza dos políticos en líneas xerais, pero a ti en particular, que te moves no ámbito galego, temos unhas eleccións en xullo. A presencia de Feijóo nos medios parece que lle está dando certo pulo, non?
Sí, de feito hai un cambio moi evidente desde os primeiros días da pandemia ao que sucedeu despois. Nos primeiros días, cando o 4 de marzo aparece o primeiro caso de coronavirus en Galicia, durante a primeira semana ou as primeiras 2 semanas, o protagonismo fundamental, efectos de medios para contar o que estaba pasando é do Conselleiro de Sanidade e do que sería o Fernando Simón Galego, digamos, de Xur Xorvada, que é o responsable de epidemioloxía da Consellería de Sanidade, que ademais conta moi ben as cousas. De feito, había nalgún momento que se notaba moito que non é un político en sentido estrito, porque confirmaba os casos antes de que o confirmara a Xunta, bueno, daba detalles moi técnicos e ademais era moi ilustrativo nun momento no que os xornalistas estábamos moi perdidos, como todo o mundo. Dende que se declara emerxencia sanitaria, unhas poucas horas antes de que se declara o estado de alarma en toda España, ese protagonismo pasa por completo o presidente da Xunta e levamos, había quen calculaba esta semana, como 1.600 e pico minutos, non, de comparecencias públicas do presidente da Xunta, que ademais se retransmiten en directo por televisión, que é algo que en Galicia eu non lembro que sucedera, non, que hasta o momento, de ter unhas reiteradas comparecencias do presidente da Xunta retransmitidas non só para a prensa, como pode ter o Consello da Xunta ou calquera outro momento político, sino retransmitidas a través da televisión. Eu creo que, así como nos primeiros días, eu creo que era procedente, non, que o presidente da Xunta, igual que o presidente do Goberno Central, saísen a explicarnos que era o que estaba pasando, incluso creo que podía ser hasta positivo infundir unha mensaxe de realidade e de tranquilidade. Isto é moi grave, pero non remata o mundo, isto é moi serio, teñen vostedes que ter moito cuidado, pero imos poñer, digamos, os marcos da alarma, pero eu creo que non podemos, no caso galego, sen ninguna dúda, desligar a xestión comunicativa da crise cunha omnipresencia do presidente da Xunta, cunha desaparición prácticamente total hasta estes últimos días do Conselleiro de Sanidade ou de outros cargos máis técnicos do contexto electoral. Hai que ter en conta que no momento en que isto estalla, faltaban unhas poucas semanas para a selección o 5 de abril, que non se puderon celebrar, e que agora estamos ás portas de outras eleccións. E, de feito, esa comparecencia sempre se mestura información que eu creo que é útil, non? A última hora dos datos, cales son as medidas que van a afectar a xente, se se pode sair da casa, bueno, todo este tipo de cousas máis útiles, pois co que se chama agora, unha palabra que me parece horrible, que é o famoso relato, non? É dicir, en todas as comparecencias, igual que tamén nas comparecencias de Pedro Sánchez, temos información de utilidade, que é o que vai pasar, e logo temos o relato, que no caso de Galicia se basea fundamentalmente en confrontar co Goberno Central, non? É dicir, dunha maneira, posiblemente o Goberno Central algunhas veces o pon máis fácil e noutras máis difícil, de maneira que é doado decir, bueno, pois isto non vai tamén, é culpa do Goberno Central, se isto vai máis, dunha maneira máis adecuada, pois é gracias á xestión que se está facendo a Xunta de Galicia. Eu creo que non o podemos desligar do contexto electoral, iso é fundamental, vámolo ver máis daqui o 12 de xullo, e creo que todo o que sexa mesturar ambos elementos, veremos nas urnas, non? A quen premia e a quen prexudica, pero que non é, digamos, un xogo todo limpo que debería ser nun momento no que eu creo que o contexto político é esencial, porque estamos nas súas mans, pero a xente, e volvo tamén un pouco no momento anterior que falábamos da necesidade de facer autocrítica como xornalistas, a xente quere que lle digan fundamentalmente dúas cousas. Que é o que está pasando e que é o que ten que facer para evitar contaxiarse. A información de servizo, que como que traballamos na radio, traballábamos en ese formato, non? Ramudo pode dar máis fe neste momento. É dicir, a información de servizo. Podes sair mañá á rúa con mascarilla ou sen mascarilla, por exemplo. Entón, a min personalmente, tamén como xornalista, máis dunha vez, cando levábamos 50 minutos de rolda de prensa, digo, bueno, por favor, dígame se mañá podemos sair á rúa ou non, e sóbrame bastante se resulta que vostedes levaron unha videoconferencia con tal ministro e resulta que non saliu satisfeito, pois sinceramente dame bastante igual, non? Paloma, un presidente con audiencias de 8 y 9 millones de espectadores. Esto, pues yo... si no fuera por lo que vivimos, sería perfecto para ellos, ¿no? No, yo difiero totalmente. Soy como el topo. Me ha traído aquí Manel para reventar el debate y voy a hacerlo. Yo he estado trabajando también al otro lado y he estado asesorando a políticos bastante tiempo y te aseguro que ni un solo asesor de este país quiere que en un momento de crisis como este la persona a la que tú asesoras se exponga durante más de 10 horas que ha estado Pedro Sánchez en directo. No tengo los datos del presidente de la Xunta porque ahora llevo más la actualidad de Madrid.
Pedro Sánchez ha hecho más de 13 comparecencias, más de 10 horas de televisión en directo y lo peor es que todos sabemos que exponer a una persona tanto tiempo lo único que hace es darle oportunidad de estropearlo. Es decir, ningún asesor quisiera darle tantos minutos a las personas a las que asesora. Yo os digo una cosa, en esto también los periodistas tenemos que hacer autocrítica. Esto también es mucho culpa nuestra, por una razón. Se nos ha llenado la boca todos diciendo que tenía que haber mucha transparencia, que todo tenía que ser narrado en directo minuto a minuto y los políticos se han asustado, les hemos asustado y entonces el tema de la transparencia ¿en qué se ha convertido? En que si tú analizas todas las comparecencias que ha habido del presidente Sánchez y supongo que habrá sido igual en el caso de Feijóo, los 25 minutos primeros de charleta de la rueda de prensa a la que todos estamos acostumbrados eran eso y después han ido 50, hasta 40 y 50 minutos de preguntas de los periodistas en directo, las ruedas de prensa. Es decir, ese trabajo anodino que nosotros nos comemos como periodistas normalmente y que nadie ve, porque nosotros luego se lo convertimos en una pieza estupenda de 5 minutos con los 2 cortes más importantes de la persona y las dos respuestas a las preguntas más interesantes, se lo hemos narrado a la gente en vivo y en directo y eso no hay quien lo aguante. Eso no hay quien lo aguante. Ni al espectador que lo recibe, ni tampoco al político que lo tiene que mantener. Yo creo que cualquier asesor paga por intervenciones cortitas en horarios de máxima audiencia, no por intervenciones de 2 horas diarias, os lo aseguro. No les hace ningún bien, ni siquiera en campaña electoral. Di Genaro. Siempre hay outra visión. El ciudadano o ciudadano quere eficacia, quere certidumbre, quere efectivamente saber o que ten que facer mañá, se ten que poñer a mascarilla, que hora pode salir a facer deporte, a donde ten que ir a donde pode ir a comprar e onde non pode ir a comprar. E efectivamente a salida dos políticos inicialmente baixo un liderazgo de mando único que era o liderazgo de Sánchez, pois requería precisamente dese tipo de información. Ahora ben, o que fizo o señor Sánchez foi convertir as súas intervencións, dice Paloma 10 horas, me parece, eu creo que foron máis, convertiunos en un aló presidente moi vulgar e moi bolivariano que fundamentalmente transmitía propaganda e non información verdadeira, porque realmente se recordamos o tema dos test, o tema da Universidade Johns Hopkins, o tema de que teña que vir a CNN a desmentir a un presidente de gobierno que lle está dicindo aos medios unhos datos que non son verdaderos, o tema dos datos da OCDE, pois realmente eso é para preocuparse. A eso temos que sumar unha serie de contradicións, unha serie de improvisacións, mascarillas hoxe sí, onte antonte non, porque non había, as da Comunidade de Madrid eran malas, as de Galicia non sei, pero ao final eu creo que houve un tratamento dunha situación crítica sanitaria que ten unha derivación de recesión económica terrible, houve un tratamento mediático e un tratamento de comunicación en vez de un tratamento de eficacia verdadeiramente sanitaria. Eu creo que desde ese punto de vista, o caso de Feijóo, non o puiden seguir todo o que quixera desde Madrid, pero eu creo que a Feijóo avalaio unha gestión aceptable, así eu creo que o van a refrendar os gallegos o 12 de julio nas eleccións, e creo que a súa experiencia como gestor no Insalo, etc., tuvo unha evidente incidencia na gestión que se fizo en Galicia do tema do coronavirus, non así en todo o territorio nacional, que é o caso de Sánchez, que realmente convertiu Moncloa nun plató de televisión, desfilaron por aí como se eso fora un reality desde Fernando Simón hasta os militares que nos monitorizaban e trataban de, como confesou o general da Guardia Civil, de que non se de suavizar a crítica nas redes, etcétera, etcétera, e xa non falemos da pregunta do CIS sobre o asunto de cree usted
que debe haber solo una información oficial, etcétera, 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 que me parece que eso es más de Venezuela que de España. Algunha alusión, quizáis? Algunha alusión? Sí, Eu eu creo que engadiría para esta... un elemento, Ves como porque creo había? Ves como había? non é como alusión, é unha engádega. Non? Eu creo que se algo podemos ver nesta crise sanitaria e política por extensión económica é que moita comparecencia non é igual a transparencia. Por exemplo, en Galicia tivemos moitas horas de rolda de prensa, pero seguimos sin unha fonte aberta de todos os datos da epidemia cando vamos a cumplir xa casi 3 meses. E houve moita cantidade de información ao respecto, pero seguimos sin esa fonte aberta, por exemplo. Entre outras cousas, porque eu tamén discrepo de que teña que ser o presidente, me da igual, do Goberno Central ou da Xunta, que nos teña que decir cantos positivos activos hai agora na área sanitaria de Monforte, por poñer un exemplo. É dicir, co cal, nin ten por que ser el quen o dea, e tamén eu creo que hai outro elemento que nos debe levar a reflexionar como medios de comunicación. Se lle damos a rolda de prensa do presidente da Xunta ou do presidente do Goberno de España enteira, iso fai no un teléfono móvil solo. Os xornalistas sobramos aí, porque parte do noso oficio ten que ver con xerarquizar esa información e explicarlle a nosa audiencia que é o importante e que é, por exemplo, a propaganda política do cargo de turno que non la quere colar polo medio dos datos. E entón, eu creo que se partimos da base de que hai que dalo todo, pois fraco favor nos facemos a nos mesmos como profesión e como medios e como xornalistas, porque sobramos. A eso me refería cuando decía... Perdón. No, Paloma, adelante. Perdón. Disculpa. No, decía que a eso me refería cuando decía que el hecho de haber retransmitido todas las ruedas de prensa íntegras, que parecía que era un ejercicio de transparencia, lo que estaba haciendo era, por un lado, perjudicar nuestro trabajo, porque nosotros nos dedicamos a eso, a seleccionar lo que hay que poner y coger el corte bueno de lo que ha dicho, con las respuestas interesantes y quitar toda la paja y toda la propaganda. Y además tampoco les hace un favor a ellos, es decir, que yo, por mucho que vosotros digáis que es un método muy bueno de propaganda y que a ellos les viene bien, yo creo que tanta exposición, la sobreexposición, lo único que les permite es más tiempo para, pues para estropear su imagen, ¿no? Yo creo que una cosa cortita y bien medida es mucho más efectiva para ellos. Pero a mí me gustaría yo ahí, simplemente... y ya terminó... Perdón, termino. Sí, sí. Creo que sería bueno recordar en este punto que yo no lo sé, pero yo no creo que a Feijóo le haya perjudicado una sobreexposición mediática, que no sé si la ha tenido, porque ya digo, no lo he seguido, si eso está avalado de una buena gestión. El problema de Sánchez es que no ha estado avalado de una buena gestión, y me remito a todo lo que he relatado antes y a los resultados. Es decir, una persona que sin datos, presidente del gobierno, sale a decir que si no se hubiera hecho el estado de alarma hubieran muerto 300.000 personas, una persona que cierra el portal de transparencia de Moncloa, como se ha cerrado, una persona que durante un mes ha prohibido o ha hecho una selección de las preguntas que se hacían en las ruedas de prensa. Os tengo que recordar que hubo una recogida de firmas, entre las que estaba la mía, de todos los periodistas, de todos de distinto signo editorial, por decirlo de alguna manera, para que las ruedas de prensa se hicieran por videoconferencia, y con todo y eso las ruedas de prensa que se están haciendo ahora no tienen repreguntas y son muy selectivas, porque al mismo tiempo que hay medios nacionales, pues hay también medios o medios especializados, no nacionales. Hay otros medios que normalmente no están en las ruedas de prensa de Moncloa y aparecen ahí con una voluntad clara de diversificar, pero también a la vez de neutralizar las preguntas y la información que se da al respecto. Por lo tanto, yo reitero, para mí, yo creo que efectivamente la sobreexposición es mala si tú la gestionas mal, pero si la gestionas bien, no. Y ahí estamos hablando de Fernando Simón, de un general de la Guardia Civil, de un general de la Policía, de un general del Ejército del Aire o del GEMAT, etcétera, etcétera, que han estado durante casi 2 meses saliendo todos los días a contar cosas. De ahí que a veces hubiera deslices que se llamaron, que Marrasca creo que le llamó lapsus, pero que el señor de la Guardia Civil estaba leyendo que se estaba tratando de rebajar la crítica al gobierno,
quien piense que en una sociedad como la española, en el pleno siglo XXI, donde nos estamos enfrentando a una pandemia global, se puede manipular a una sociedad, está muy equivocado. Ramo, antes déixame meter a cuña, non é o mesmo, Sí. obviamente, que fale Díaz Ayuso que fale Feijóo. Está claro que a presenza nos medios de alguén que máis ou menos ten controlada, entre comillas, a pandemia, a alguén que a ten totalmente desbocada, pois é o que di Paloma, non? A mí me gustaría simplemente facer mención ao que falaba David. Hai unha cuestión que está clara, non? Efectivamente, hai unha sobreinformación, non sempre precisa, porque eu creo que o que dicía ao principio desta conversa, a veces vamos sobre a marcha, non? Vamos coñecendo datos dun día para outro, datos que non tiñamos o día anterior, porque efectivamente ni siquiera a comunidade científica sabía esos datos. Sin embargo, hai dous aspectos que a mí me gustaría salientar, non? Por unha parte, cando falábamos de transparencia, en Galicia se foron dando os datos, eu polo menos como xornalista local, un xornalista de Lugo que está pendente da información local, pois día a día se iban coñecendo pois eso, os datos de casos activos, os datos de falecementos, de xente pois que se curaba, de xente que permanecía pois nos seus domicilios, e eu creo que esa información foi moi importante que se transmitira precisamente en tempo real, en tempo e forma, porque de algún xeito nos iba dando idea da dimensión da pandemia e de como se estaba a comportar no noso territorio. Insisto, falo dende a óptica dun xornalista local, non? E eu creo que nese aspecto aquí as cousas non se fixeron demasiado mal. E despois hai outra cuestión que tamén me parece importante de destacar a hora de falar de transparencia, e é que, por exemplo, efectivamente os datos de Galicia son bons, ou polo menos son mellores que noutras comunidades autónomas, pero aquí as autoridades, polo menos as autoridades sanitarias coas que eu tive unha ocasión de falar, nunca negaron, nunca intentaron ocultar que certamente parte desa boa xestión se debe a que aquí o virus chegou máis tarde, non? Quero dicir, nese caso tamén houve un exercicio de transparencia. Por poñer un exemplo, eu falei como outros moitos xornalistas de Lugo, pois co xerente do Sergas de Lugo, con Ramón Ares. Ramón Ares, nunha entrevista que tivo na COPE, dicía, efectivamente, nós tivemos 15 días máis para prepararnos, e esos 15 días foron cruciais para establecer unha serie de estructuras que o que nos permitiron foi responder mellor á pandemia. Entonces, eu desde ese punto de vista, eses dous exercicios de transparencia, pois tamén os valoro positivamente, insisto, aquí en Galicia no ámbito local, non? Sí, a respecto dos datos, eu... Perdoa, por apuntar solamente o que decía Ramudo, por apuntalar eso, sobre todo nas residencias de maiores, foi clave que tuéramos un par de semaniñas de ventaxa, non? Di David. Sí, no tema dos datos, eu creo que hai unha fronteira que é ata finais de abril, ata o 20 e tantos de abril os datos seguíamos en unha fonte aberta, pero sí que tiñamos unha regularidade e uns criterios homoxéneos que nos permitía construir unha serie de lo que estaba pasando. O problema chega ao 28, 29 de abril cando se introducen 3.500 e pico curacións dun golpe, sin que se nos digan de cando son esas curacións. Daquela, dende ese momento, perdemos a tendencia e non sabemos como de ben, neste caso, vai a pandemia. Por lo tanto, creo que dado que vai mellor, enténdese aínda menos que non haxa unha fonte de datos aberta, non só para os xornalistas, que moitas veces tendemos a crearnos o enemigo do mundo, sino para a ciudadanía en xeral. Non entendo. De feito, se dá a ironía de que podemos consultar a serie histórica de datos de Galicia na Comunidade de Madrid ou en Baleares, pero non en Galicia. Non ten moito sentido. A ver, dito isto, creo que esa marxe de 2 semanas foi esencial. Efectivamente, por exemplo, nas residencias foi clave. Lugo é un exemplo disso, non? Coa población envellecida que temos, hubo, digamos, marxe de manobra para ver, por exemplo, o que estaba sucedendo en Madrid, non? E actuar en consecuencia. Nada, simplemente, con respecto ao que dice David, bueno, houve un cambio de criterio a hora de contabilizar, se nos explicou, eu polo menos o entendín así, non? Houve un cambio de criterio porque non é que foran curacións, é que se nos estaban dando datos de persoas que efectivamente recibían a alta por parte dos servicios médicos, cando o que estaba producindo é que efectivamente superada a enfermidade, outra moita xente que non recibiu alta dos servicios médicos estaba curada, pero ademais creo que foi un cambio de criterio do propio Ministerio, se non me equivoco, Claro, pero o que fixo a Xunta que non fan outras autonomías, o que outras autonomías si fixeron desde o punto de vista mellor, foi que cando se produce ese criterio, se publica unha serie inteira, e polo tanto podemos observar como foi a famosa curva da enfermidade desde o principio, cousa que en Galicia non podemos saber, non?
Sí, 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 entendo, pero entendo. eso, claro, nós falámoslo desde aquí, que estamos neste contexto. As cifras de Galicia, comparadas ás de Madrid, digo polos dous compañeiros de Madrid, a verdade que son Claro, non ridículas. teñen O tema de Madrid, claro, o tema de Madrid Eu, é que é unha eu, pasada, non? eu creo que aí tamén, decir, efectivamente Galicia beneficiouse de que chegou máis tarde e tamén da dispersión da población. Sí. Madrid, sin embargo, Efectivamente. ten unha concentración de población que favoreceu a expansión do virus, etcétera, etcétera. Por lo tanto, efectivamente, nese sentido é verdade o que decíais, non? Non sei, eu creo que realmente en Madrid o enfoque foi tamén moi ideológico por parte da presidenta da Comunidade de Madrid. Eu creo que desde Galicia ou desde as comunidades gobernadas polo PP tamén se fizo unha confrontación, pero ao mesmo tempo había unha resposta á gestión política que se estaba facendo dun tema sanitario. E realmente aí houve un choque de criterios e, por suposto, de partidismo que se notou bastante no tema da roda de prensa. No caso de Madrid, por exemplo, Isabel Díaz Ayuso, que estuvo confinada porque estuvo enferma, pois non pudo facer rodas de prensa hasta despois, nin comparecencias, pero durante o tempo que estuvo, si estuvo atendendo aos medios. Non houve unha sobreexposición en roda de prensa como poderan ter outros presidentes autonómicos ou o propio Sánchez, non? Quizás eso tamén a beneficiou en términos de imagen, de resultado político, a hora de plantear un frente ao goberno central. De todas Bueno, formas, perdona, Paloma, es que ya llevamos casi una hora, tío, de verdad, es que cuando nada, estamos los yo, compañeros ya podemos tirarnos aquí horas y horas. Dinos lo que ibas a yo, decir y luego doy un último me turno permites, porque es que quiero hablar de las fake news, porque es que esto nos influye vale, muy directamente. Dinos lo que ibas a solo decir por y luego doy un terminar. último turno. Solo por terminar, porque es una cosa que me preocupa mucho, ¿no? Este enfrentamiento ideológico que Díaz Ayuso ha protagonizado con el gobierno, es decir, ha posicionado a Madrid en una situación que a mí me preocupa, ¿no? Si nos damos cuenta, efectivamente Madrid tenía todas las papeletas para ser una de las ciudades más afectadas por población, por movilidad, pero ahora mismo Madrid y Barcelona presentan unos datos mucho más elevados que el resto de las provincias y parece que en Barcelona son gente responsable, que se toma el tema del confinamiento mucho mejor porque han decidido no pedir el pase de fase y en cambio en Madrid el tema se está extrapolando, ¿no? Yo tengo un poco la sensación de que este verano los madrileños cuando vayamos por ahí va a ser como si tuviéramos una diana pintada, ¿no? Y a mí esta polarización de un tema político en algo social me preocupa. Me preocupa porque en Madrid, aparte de las imágenes que se vean de la calle Núñez de Balboa, el 90% de la población estamos encerrados en nuestras casas, cumpliendo las normas, llevando las mascarillas y este posicionamiento de la presidenta en contra del gobierno que a nivel político a mí me parece que hagan lo que tengan que hacer, es problema de ellos, me parece que se está convirtiendo en un enfrentamiento social que ayer en Moratalaz acabó pues con peleas de la gente, bueno, pues afines a un lado y a otro, ¿no? Y a mí la polarización de la sociedad por este enfrentamiento político me parece que nos debe hacer reflexionar y sobre todo que les debe hacer a los políticos reflexionar sobre el nivel de enfrentamiento que están provocando, ¿no? Eso yo no quería terminar este debate sin hacer un llamamiento a la cordura, ¿no? A la cordura de los políticos y de la gente, que yo creo que muchas veces somos más cuerdos nosotros, ¿no? Pero ellos tienen que ayudar porque el enfrentamiento no deriva más que en cosas malas, ¿no? Una última vuelta para lo que os decía las fake news. Bueno, ¿quién dice fake news? Eso es evidente que las noticias falsas, los periódicos tenemos que contrastarlas antes de publicarlas. Yo englobaba en fake news pues esto del tuit brillante que acaba en el Parlamento, esto de que la política se haga muchas veces en las redes sociales. Es un mundo que está cambiando en sí, ¿no? Ya no solo la mentira o el bulo, que eso parece que es trabajo del periodista pues desmentirlo.
un apuntillo de esto y ya nos vamos despidiendo, porque ya os digo, podíamos estar aquí 2, 3 horas o las que hicieran falta, pero luego esto la gente hace clic y se va. Ramu, di. Vale, eu vou a ser moi breve. Súmome as palabras totalmente de Paloma, pero totalmente. O sea, creo que hai que pedir cordura e hai que pedir cordura aos representantes políticos porque, bueno, son os que realmente teñen a función de guiar esta sociedade, polo menos mentras están aí. Para eso os eleximos, non? Entonces, pedir cordura. Pero tamén, xa que falas das fake news, a mí me gustaría pedir tamén cordura á xente. Por que digo isto? As fake news se producen e as fake news se reproducen e as fake news se viralizan porque a xente é profundamente irresponsable. Todos somos conscientes de que nos están chegando memes continuamente, noticias que son falsas, bulos que son falsos, nos están chegando ao WhatsApp, os estamos vendo a través das redes sociales. No canto de poñerlles unha X, o que está facendo a xente é reproducilos, enviálos. A min, amigos, conocidos, me mandan pois un bulo de clarísima ideología de ultradereita e un bulo de clarísima ideología de extrema esquerda. Estamos nosotros mesmos contribuindo a crear ese caldo de cultivo. Mira, a primeira responsabilidade que temos é con nós mesmos, de buscar unha información veraz. E a xente, de repente, moita xente, non toda afortunadamente, están utilizando como fonte de información Internet. Lo dice Internet, lo pone Internet. E digo, pero ¿quién es Internet? O sea, en Internet, efectivamente, hai medios serios, hai periodistas que traballan e publican as súas informacións a través da rede e, efectivamente, hai todo o resto. Bueno, pois eu creo que tamén ten a xente, tamén ten o público, os espectadores, os lectores, os radioyentes, a obligación moral, incluso para sí mesmos, de buscar esa información veraz e de distinguir o gran da palla. Creo que nesto tamén hai que exigir, igual que exigía Paloma no caso dos políticos, certa cordura á xente, non? El señor Google, es el señor Google que lo sabe todo. David. Sí, eu creo que a resposta ás mentiras, non? Porque ao final falamos de mentiras, Sí, de non? Outro mentiras. formato, pero non deixan de ser as mentiras de toda a vida. Dende o punto de vista profesional, a resposta é xornalismo, o librillo deste oficio. É dicir, non publicar nada que non estea contrastado antes, non? Creo que é algo tan simple como eso, con independencia da liña editorial que cada medio poidamos ter. Iso por unha banda. E logo creo que se fai urxente a alfabetización digital. É dicir, igual que para poder ler un xornal é necesario saber ler, saber interpretar que as letras forman palabras, as palabras forman frases, é imprescindible a alfabetización digital. Non é o mesmo o que conta a web de Progreso, o Praza.gal, o RTV.es ou Washington Post, que o que me manda o meu cuñado unha captura de Facebook. Eu creo que perdín a conta das mentiras que desmentindo do meu círculo máis cercano de familiares, dicir, non, mira, é que eu din esa noticia hai unha hora, non é así, non hai un brote en Lugo de non sei onde, non hai un hospital colapsado en non sei que outro sitio. Por lo tanto, creo que é unha mestura necesariamente de profesionalidade por parte de quen estamos contando que sucede, sexa o coronavirus ou sexa o resultado do partido do Breogán, é dicir, profesionalidade por unha banda, aplicar o oficio, pero por outra, civismo e alfabetización digital. Non teño a receita de como facelo, pero creo que é imprescindible. A alfabetización digital eu creo que é un dos grandes retos, non sei se iso da nova normalidade, que me parece unha expresión terrible, non? Pero non do futuro, sino do presente. A alfabetización digital. Hai moito cuñado suelto. Sí, Paloma, bueno, yo ¿qué diste? totalmente de acuerdo con los compañeros, ¿no? El tema de la alfabetización digital yo creo que es una cuestión de tiempo, es decir, los nativos digitales ya nos van a comer, vienen detrás, pero todavía faltan un par de generaciones que hacemos lo que podemos, ¿no? Todos, y los que vienen por delante de nosotros más todavía, y es complicado. Pero lo que decía el compañero primero, ¿no? Todavía más importante, las personas tenemos que tener esa responsabilidad, es decir, todos los estudios dicen que somos los ciudadanos los que difundimos los bulos mucho más que estos bots o inteligencias creadas, elementos creados para distribuir bulos, ¿no? Somos las personas, somos la gente que nos creemos todo y lo vamos trasladando, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El tema de la politización de todo hace que todos los estudios, hay un estudio de Servimedia muy, muy interesante que dice que si una noticia, cualquier tipo de noticia se distribuye entre 10.000
100.000 personas a un ritmo, pues las noticias con matiz político van al doble de personas. Es decir, la politización ha llegado a tanto que nos hemos convertido, como todos los ciudadanos, en portadores de ideologías que queremos reproducir, y las noticias políticas lo que hacen es pues trasladarse mucho más rápidamente, los bulos políticos mucho más de ideología política más rápido que una noticia normal, ¿no? Y esto tenemos que frenarlo entre todos con cordura. Y los peores portadores de bulos son los asintomáticos. Los listos, los que se creen listos. Genaro, remata a ti, veña. Muy breve y muy corto, y nos vamos. Yo coincido en que hay que pedir responsabilidad a la gente a la hora de difundir bulos a través de las redes. Pero yo creo que a quien hay que pedirle que no se difundan fakes y bulos es a los políticos. Desde determinados posicionamientos políticos hemos visto cómo durante la crisis del coronavirus hemos asistido a una gran guerra, a una gran batalla por el relato a la hora de difundir las noticias oficiales y no oficiales. Y realmente no hay mayor bulo ni mayor fake que el recorte de libertades y que perseguir en las redes la crítica negativa hacia el gobierno. Yo me parece que eso es un retroceso en el ámbito de las libertades que una democracia como la española no se puede permitir. Bueno, amigos, mil gracias por participar. Perdón por el retraso, porque mi móvil debe tener un virus o algo. Le vamos a hacer un PCR ahora a ver si nos da la solución, por eso nos retrasamos un poco la conexión. Maravillosa charla. Suerte a todos, a ver si salimos de esta. Abrazos y hasta la próxima. Gracias, saludos a todos. Gracias, un placer.